Hola, buenos días. Entonces, la pregunta principal a la cual voy a tratar de contestar es: ¿podríamos ocupar las fibras de telecomunicación ya existentes en la ciudad para obtener información geotécnica? Y la respuesta ya de una vez es claro que sí, y con una resolución sin precedente y un costo mucho menor. Entonces, ¿cuál es la técnica que vamos a ocupar? Es la técnica DAS, por Distributed Acoustic Sensing. La idea es ocupar un pequeño láser que manda pulsos a través de una fibra óptica, entonces la fibra de telecomunicación que ya existen en la ciudad y que a veces no se emplean. Manda un pequeño pulso, cada vez hay luz que se refleja sobre los pequeños defectos de la fibra, y cuando una onda sísmica pasa sobre la fibra, pues se puede medir de forma la fibra y entonces se refleja de manera diferente la luz y entonces obtenemos la deformación al nivel de la fibra. Entonces tendríamos mediciones a lo largo de toda la fibra y con una densidad de, pues a cada 5 metros tendríamos una medición, es decir, tendríamos un sensor sísmico cada 5 metros. Es una tecnología que tiene más o menos 10 años, que ya se ha empleado mucho en la industria petrolera, y tenemos comparaciones entre estudios con geófonos y con el DAS, sobre suelo marino, sobre pozos, y bueno, esta tecnología ya está comprobada, entonces es lo que vamos a ocupar. Entonces, para mostrar un poco el cambio de paradigma para los sismólogos, estoy comparando el precio entre las dos técnicas. El precio de la fibra DAS, entonces la unidad que tenemos que comprar primero es de $150,000 y eso viene con un almacenamiento de 80 terabytes. Adicionalmente, y eso es para un experimento que queremos hacer en la Ciudad de México, vamos a comprar 500 terabytes, que son más o menos $10,000. La fibra óptica nos las van a prestar, entonces el costo es gratuito. La idea es ocupar las fibras ópticas ya existentes en las ciudades. Con eso vamos a medir a lo largo de 40 kilómetros entre el sur y el norte de la Ciudad de México. Entonces 40 kilómetros nos da, con un sensor cada 5 metros, 8,000 sensores. Y pues la ventaja también de esta técnica es nomás tenemos una sola unidad que mantener, entonces más o menos el costo de instalación y de manutención va a ser el centro en la UNAM, entonces sería más o menos gratuito. Entonces, si vemos eso, el precio por sensor es de $20, y pues obviamente no podemos poner nomás un sensor, entonces el experimento, la suma de todo es más o menos $160,000 por 8,000 sensores. Si comparo eso con respecto a experimentos con sensores sísmicos clásicos, pues un sismómetro de banda ancha para ver en la profundidad hasta 10 kilómetros, por ejemplo, es más o menos de $10,000. El almacenamiento para un año de datos de 1 terabyte es $100, batería, GPS también, eso cuesta, pero lo que más cuesta es el costo de la instalación, mandar personas que instalen, que piden permisos, y muchas veces pues no hay la factibilidad de poner equipos en todos lados. Entonces eso cuesta bastante, entonces yo puse $100 por 12 meses, podemos ver más, pero más o menos el precio por sensor es de $12,000, y el precio mínimo para hacer lo que yo hago generalmente son experimentos de tomografía en el cual ocupo 30 sensores, es de $360,000. Entonces vemos aquí un cambio entre el precio de precio por sensor, y hasta para los experimentos puede ser muchísimo mejor. ¿Cuáles son los pros y contras de esta técnica? Entonces, obviamente el precio de sensores, la densidad de mediciones, entonces vamos a ir a la escala de la nanosonación, vamos a tener una medición cada metro. Vamos a poder tener acceso a cualquier lugar, entonces cuando una fibra óptica pasa por debajo de un edificio, no vamos a pedir permiso para el edificio, vamos a tener directamente la medición ahí. Hay poco mantenimiento, seguridad de las instalaciones. El problema cuando hacemos campañas de mediciones es que pueden ser robados los sismómetros, están expuestos. Aquí dejamos la unidad en un lugar donde es bastante seguro, y la durabilidad del equipo, el sensor no está expuesto a lugares complicados. Por ejemplo, si quiero hacer
un experimento al lado de un volcán que tiene erupciones, pues nomás exponemos una fibra óptica que no cuesta nada. Y por otro lado, la sensibilidad, aunque es una tecnología que es reciente, entonces esto se está resolviendo. Podemos medir en una gama de frecuencia muchísimo más grande, es cada vez más sensible, entonces eso es un contra que va a desaparecer pronto. También basamos solamente a medir en un solo componente, es decir, medimos la deformación a lo largo de la fibra, solamente en una dirección horizontal, o si ponemos la fibra óptica en un pozo sería solamente vertical, pero nomás tenemos una medición en una dirección. Y la directividad es que también mide solamente en la dirección, pues si el movimiento está en la dirección de la fibra, entonces directividad y componentes son bastante similares. Y si comparo con lo que es un experimento sísmico tradicional, entonces el experimento que queremos hacer en la Ciudad de México es, necesitamos 1 petabytes de datos, entonces mucha gente dice que es un problema de almacenamiento, pero pues es lo que queremos también, son datos que queremos, entonces en sí no es tampoco realmente un problema. Ya hemos hecho un experimento previo con la Universidad de Stanford. Ellos ya tenían una fibra óptica que hacía 1.8 y tenían también 3 sensores clásicos. La fibra óptica está puesto a 2 metros de profundidad, entonces eso es lo que podemos ver, está en cajón, hay 6 tubitos que pasan. Son fibras ópticas que se ocupan para la telecomunicación, entonces ocupamos, pues no tuvimos que hacer ningún experimento para poner la fibra, ya estaba ahí, entonces en ese caso el costo es 0. Y lo que hacemos es mostrar la viabilidad de esta técnica en una ciudad con fibras ya instaladas. Entonces hemos hecho pues con ruido, entonces ya me imagino que pues quizás muchos saben, con ruido podemos medir las propiedades del terreno, entonces medimos las curvas de dispersión a lo largo de, había como 50 posiciones de mediciones a lo largo de la fibra aquí. Obtenemos las curvas de dispersión y hemos desarrollado hace poco, en los 5 últimos años, el método H-V para ver correctamente el subsuelo. Y aplicamos esta tecnología, entonces la tecnología H-V está históricamente relacionada con caracterización de efectos de sitios y se limitaba muchas veces en solamente ver cuál es la frecuencia con mayor amplificación. Y se hacía un modelo de velocidad de una capa sobre un semiespacio, es lo que se hacía. Y no obstante, hace poco hemos demostrado que la técnica permite caracterizar finamente el subsuelo. Eso lo hemos demostrado con varias empresas petroleras, con Shell, con riesgo sísmico en la zona de Groningen. En Los Ángeles también hemos hecho una caracterización del subsuelo fina y que está mejor correlacionada con la técnica en la geotecnia y la presencia de fallas. Entonces hemos hecho evolucionar esta técnica. Bueno, eso es un poco el aspecto técnico, no voy a entrar más en detalle, pero lo que tenemos que hacer es, en la técnica en H-V ocupamos 2 componentes horizontales, entonces es la correlación de los componentes horizontales sobre la vertical, y comparamos con un problema inverso la parte teórica con la parte experimental y con eso logramos obtener la estructura del subsuelo. Bueno, no obstante, con la técnica DAS solamente tengo un componente, entonces en ese caso asumimos que las 2 componentes son iguales. Entonces aquí hice una pequeña hipótesis y una simplificación. Y como estoy midiendo las deformaciones, pues tengo que cambiar un poco y encontrar una relación con la propagación de onda. La deformación multiplicada por las curvas de dispersión me puede dar directamente las velocidades. Entonces, cambiando eso es la medición del DAS que yo obtuve. Eso es lo que obtenemos, que necesitamos todavía algunos geófonos. Y lo que se ha demostrado muchas veces es que la energía vertical cambia muchísimo menos en espacio que la componente horizontal. Entonces, para demostrar eso, pues aquí hicimos 3 H-V. Entonces, es un H-V del DAS al nivel de esta fibra, otro aquí, y lo comparamos con el H-V de un geófono aquí. Y como pueden ver, son bastante similares.
También hicimos el H entre V con un mismo H y los tres verticales de los tres geófonos, y mostramos que en realidad la componente vertical no cambia mucho en el espacio. Y ahí demostramos, aquí mostramos los H entre V en función de todas las posiciones a lo largo del punto 50 a 100. Y el V efectivamente no cambia mucho, y toda la información geotécnica que se puede obtener es a través del H. Hicimos una inversión a través de un programa que se desarrolló en el instituto hace algunos años, y obtenemos efectivamente pues el acuerdo. Entonces comparamos lo que obtenemos con estudios geotécnicos que se hicieron de manera independientes, en el cual la primera capa promedia para toda la zona estaba menos 25 metros, y nosotros tenemos oscilaciones con respecto a esta referencia. Entonces no tenemos grandes pues diferencias como se mostró en la última, pero sí funciona bastante bien. La otra capa sobre otra estructura de menos 25 a menos 125 que funciona bastante bien, y después el suelo rocoso. Entonces sí mostramos que obtenemos correctamente la estructura como se necesitaba, y con una escala de cada 5 metros. Entonces lo que queremos desarrollar en el futuro, en este año, es hay una fibra óptica que relaciona tres institutos, que es la UNAM, Politécnico y la UAM. Estas fibras ópticas están a lo largo del metro, y lo que queremos hacer es también ocupar las estaciones pues del instituto para obtener el componente vertical, y las de CIRES. Y como vemos aquí, pues eso es el experimento que puse encima. Entonces podríamos obtener sobre 40 kilómetros, más o menos son 10.000 sensores, 10.000 puntos de mediciones, y ocupar las componentes verticales de los sensores que ya existen. También hubo otro experimento hace poco que se realizó en el instituto, y ese también encaja más o menos sobre las líneas. Entonces teníamos otras mediciones para obtener entonces lo que necesitamos, la limitación, es obtener la energía vertical gracias a geófonos, y a través de eso tendríamos como unas 20 o 30 mediciones con geófonos y 10.000 a través del DAS sobre la componente ORES. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Hemos desarrollado en los 10 últimos años con el doctor Sánchez Sesma técnicas robustas para obtener modelos de velocidades de subsuelo a partir de mediciones ambientales. Eso ya ha sido demostrado y comparado con muchas otras técnicas geotécnicas. Los modelos tienen una buena resolución en profundidad para estructura somera como profunda. Hace poco hemos hecho un desarrollo para mostrar la estructura de la República Mexicana hasta 50 kilómetros con H entre V y hasta 200 kilómetros con curvas de dispersión. Entonces, ¿qué nos va a permitir la técnica DAS? Es obtener un modelo de velocidad con alta resolución horizontal para definir finamente el peligro sísmico. Entonces eso es claramente la microsonación o la nanosonificación. ¿Por qué es tan importante hacerlo con tanta precisión? Pues en el experimento de Stanford, al principio, durante el experimento construyeron un edificio, y se pudo ver cómo se cambia el efecto de sitio antes y después de la construcción del edificio. Entonces muchas veces las normas es medir el efecto de sitio antes de construir el edificio, pero el edificio en sí mismo va a influir también en la vibración de todo el suelo. Entonces es por eso que nosotros pues queremos hacer una resolución muchísimo más fina. La técnica también permite detectar y localizar sismos. Entonces el experimento que proponemos es durante un año vamos a medir también finamente la localización y la presencia de sismos muy chiquitos adentro de la cuenca. Y también, como dura un año, es ver cuáles son los efectos no lineales que existen a lo largo de las temporadas de lluvia y de no lluvia.
Parece que también en el experimento de Stanford, cuando hubo lluvia, las ondas se transmiten mejor, los efectos de sitios a baja frecuencia son muy importantes, y cuando no hay lluvia puede cambiar muchísimo el efecto de sitio a baja frecuencia. Entonces eso es algo que podemos ver, cómo cambian los efectos de sitio a lo largo de las temporadas. Ya es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Binet, una pregunta. En la Ciudad de México, entonces, acciones indirectas que aquí, pero en el campo, como lo vimos hace un momento, nos puede. Gracias. ¿Algún comentario? Mathieu, doctor Sánchez. ¿Por qué tanta insistencia? Yo pienso que es importante ocupar otras técnicas. No sabía que había 10.000 yo personalmente, pero lo que podríamos hacer es, digamos, la etapa 1, entonces sería 10.000 mediciones en un R norte-sur, y después, una vez que demostramos el concepto, podríamos ocupar otras fibras en toda la ciudad, y no hablamos de 10.000, aquí hablaríamos de un orden de magnitud de arriba. Pues es una magnífica noticia, Gabriel, que estén disponibles esas 10.000 sitios, pues los podemos hacer y validar. Tenemos las profundidades de la actividad, pero no en todos los casos la velocidad, y eso es algo que sería, pues, es magnífico que lo hayamos detectado ahora. Pues por lo menos hay 10.000, eso nos los podemos echar este año. Quizás para agregar también, los sondeos generalmente no sé hasta qué profundidad son, pero son del orden de 200 metros máximo. Lo que pues consideramos es obtener la estructura hasta 10 kilómetros. Ya hemos visto que los efectos del sitio no es solamente para las capas muy someras, podemos obtener vibraciones hasta 10 segundos que van hasta 500 metros y 1 kilómetro de profundidad. Entonces también hay conceptos que quizás se tienen que, pues, volver a ver. Un comentario último del doctor. La idea de utilizarlo en la Ciudad de México es un caso ideal que se puede replicar en otros sitios, y aprovechando que se tiene información para la Ciudad de México que no se tiene, por ejemplo, en Guadalajara, Puebla, Oaxaca, se puede utilizar esta técnica como otras técnicas que probamos en la Ciudad de México. Yo veo muy positiva esta iniciativa. Inclusive hemos platicado con el Servicio Sismológico de utilizar las líneas es algo que también hemos platicado para utilizar. Muchas gracias, doctor. Esa es la importancia de la reunión informativa anual, el intercambio de experiencias para saber lo que los grupos están haciendo. El grupo del doctor Binet con el grupo. Por favor, trabajen. Un ultimísimo comentario de la doctora Marcela. Un ultimísimo comentario. ¿Se colocan directamente en la fibra? ¿Son mediciones virtuales? ¿Cómo es esto? No existen realmente sensores, es la fibra óptica. O sea, vas midiendo cada 5 metros o la distancia pues que necesites, pero exacto. Hay un pulso que está mandado. Sí. Por el tiempo de ida y vuelta sabemos a qué lugar se reflejó, y cuando hay una deformación por la luz que se reflejó, cómo se reflejó, pues sabemos de cuánto se deformó en este lugar. Entonces tenemos un solo sensor, es la unidad que está aquí, y después eso nos da mediciones pues a todo a lo largo. Bueno, esas mediciones son horizontales. Horizontales, son deformaciones. Deformaciones horizontales. Debe garantizarse que la fibra en realidad tenga horizontal, o sea, si hay alguna inclinación, esto
afectaría, ¿no?, los resultados. Efectivamente, sí, pero tenemos el trazado de la fibra en donde está, pero sí, más o menos tenemos que saber por dónde pasa la fibra. Y la componente vertical es un sensor, bueno, es un geófono para toda una zona. Exacto. Independientemente de la profundidad que tenga ese geófono y de la profundidad que tenga la fibra. Exacto. Funcionaría. Exacto. Yo quiero hacer un comentario con respecto Marce, al comentario ya se del nos vino doctor el tiempo Aubinet. encima, ya Un se nos vino el segundo. tiempo encima. También estamos realizando una investigación similar con otro tipo de datos y sí nos gustaría correlacionar nuestros resultados con los que tienen ustedes, o sea, los 10.000 puntos, de verdad que no teníamos ni idea que existían y sería pues muy provechoso, ¿no?, correlacionarlos y complementar. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente conferencia.